Vamos ahora con la cuña. Bueno, vamos a hablar sobre todas las novedades que tenemos para el día de hoy, porque la vacunación y las variantes siguen siendo un gran problema, Rolando. Así es sumamente importante avanzar con el esquema de vacunación en todo el país. No se trata solamente de vacunar a grupos o ciertas regiones. El tema de la vacunación tiene que llegar a todos los peruanos y es, creo, una tarea importante de este gobierno. Justamente vamos a hablar en nuestra primera nota de una investigación del laboratorio Johnson & Johnson. Ellos han revelado que una dosis de refuerzo en su vacuna aumenta 9 veces los niveles de protección contra el coronavirus. Recordemos que esa vacuna es de una sola dosis. La segunda aplicación se aplica entre los 6 y 8 meses después de la primera. Vamos a ver. Los pasos del laboratorio Pfizer-BioNTech, la estadounidense Johnson & Johnson evalúa la aplicación de una dosis de refuerzo luego de que un estudio arrojara resultados prometedores para combatir al coronavirus y sus variantes. Los datos provienen de 2 investigaciones en fase 2 realizadas en Estados Unidos y Europa, donde de un grupo de 2.000 personas un porcentaje recibió la inyección adicional 6 u 8 meses después de su primera dosis. Como resultado, los anticuerpos contra la COVID-19 aumentaron 9 veces más a los observados anteriormente. Según la multinacional, los ensayos revelaron incrementos significativos de inmunidad en personas de 18 a 55 años y en adultos de 65 años a más que recibieron la segunda dosis del biológico. Y hasta el momento tampoco hay evidencia de efectos secundarios en este grupo de voluntarios. Ante la propagación de la variante Delta, varios países como Israel, Estados Unidos, Uruguay y más administran la vacuna de refuerzo con Pfizer, especialmente a la población inmunodeprimida o de tercera edad. Johnson & Johnson no se quedaría atrás en la carrera para combatir la pandemia, por lo que está trabajando junto a la FDA, OMS y otras autoridades de la salud para que le den luz verde a su vacuna de refuerzo. Rolando, acá todavía sigue en discusión la posibilidad de una dosis de refuerzo, pero no hay en el camino todavía nada concreto. Así es, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en Estados Unidos cerca de 14 millones de personas han recibido la vacuna Janssen, que es la de Johnson & Johnson. En esa prueba preliminar, el grupo que recibió esta segunda dosis 6 meses después de una primera dosis ha visto que sus niveles de anticuerpos aumentaron hasta 9 veces. Esto se aplica en grupos de 18 a 55 años de edad. Obviamente son resultados preliminares, pero puede dar nuevas luces para enfrentar lo que está ocurriendo con las nuevas variantes. Tenemos la variante Delta y hay una variante Beta que está aumentando en varios países e incluso se ha registrado una variante Gamma aquí en Centroamérica, muy cerca de nosotros. Entonces es importante tener en cuenta el tema de las dosis de refuerzo. Como bien señalabas, aquí se han estado aplicando las vacunas de Pfizer, se han aplicado las vacunas de Sinovac. Entonces tenemos que ir viendo en qué periodo van a necesitarse las vacunas de refuerzo, probablemente entre 6 y 8 meses después de las segundas dosis. Pero esa no es la única noticia. Por disposición del gobierno español, a partir de ahora, los viajeros de Latinoamérica entrarán a ese país sin cumplir una cuarentena obligatoria de 10 días, pero siempre y cuando cuenten con un certificado de vacunación. Las personas no vacunadas también podrán ingresar, pero deben someterse a una prueba PCR. Vamos a ver. La vacuna y la cuarentena obligatoria de 10 días ya no son requisitos imprescindibles para que los viajeros latinoamericanos ingresen a España, pero sí tendrán que cumplir con un procedimiento en el caso hayan sido inmunizados o no. Si las personas están vacunadas con las fórmulas de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinovac o Sinopharm, deberán demostrarlo a través de un certificado de vacunación. Hasta el momento, estos son los únicos biológicos autorizados por la Agencia Europea del Medicamento y están incluidas en la lista de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, aquellos turistas que no hayan sido inmunizados o que han recibido otra vacuna como la Sputnik V, que aún no ha sido reconocida por las agencias reguladoras, también podrán entrar al territorio europeo, siempre y cuando se realicen antes de partir una prueba diagnóstica de infección activa.
En España son válidas la PCR y otras técnicas moleculares de detección de ARN viral, que son efectivas para la detección del SARS-CoV-2. Si el resultado es negativo, deberán presentarlo ante las autoridades migratorias del país. No tendrán validez los test rápidos de anticuerpos, pruebas rápidas de detección de antígeno o serologías de alto rendimiento, pues aún no se han aceptado su uso en la Unión Europea. Estas medidas entran en vigor luego de que el gobierno español ya no considere a ciertos países de Latinoamérica como un peligro epidemiológico. Rolando, esto habla de la confianza en la vacuna, también del incentivo en el turismo para reactivar la economía. Así es, el tema de la vacunación es importante para poder, como bien señalas, reactivar el turismo en muchos países que dependen de esa actividad. Tenemos que tener en cuenta que España está facilitando o abriendo las puertas a las personas que ya hayan completado la vacunación con Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovac y Sinopharm. La vacuna, por ejemplo, Sputnik de Rusia ha quedado fuera de este grupo, pero las personas que tengan esta vacuna pueden ingresar al país siempre y cuando presenten una prueba PCR. O sea, no es que no pueden entrar, tienen que tener una prueba PCR. Pero no es la única noticia. La FDA volvió a alertar sobre la automedicación con ivermectina en el tratamiento contra la pandemia. Han advertido sobre lo peligroso que puede ser su consumo luego de que se reportaran masivas intoxicaciones en Luisiana y Mississippi. Vamos a ver. La ivermectina es un medicamento autorizado para tratar animales, pero también a personas con infecciones provocadas por gusanos parasitarios. En esta pandemia, su uso fue promocionado con gran controversia como tratamiento alternativo contra la COVID-19, a pesar de que los estudios comprobaron su escasa eficacia contra la enfermedad, que tampoco había sido aprobada por la FDA. Y aunque algunas investigaciones promovieron el consumo del antiparasitario, especialmente en América Latina, la Agencia Europea del Medicamento la prohibió. La FDA también se unió a esta petición tras un masivo reporte de intoxicaciones por ingesta de ivermectina en el estado de Luisiana y Mississippi en Estados Unidos, por lo que advirtieron que automedicarse con este fármaco es peligroso y causa daños graves que terminan en hospitalización. Erupción cutánea, náuseas, dolor abdominal y trastornos neurológicos son algunos de los síntomas de la intoxicación por ivermectina. Y esto se produce porque los medicamentos para animales tienen una mayor concentración de su fórmula, pues están destinados a grandes especies como caballos y vacas. Dosis tan elevadas que son dañinas para los seres humanos. Incluso muchos de los componentes que incluye este antiparasitario ni siquiera están aptos para las personas. Mientras no hay una evidencia científica sobre el consumo de la ivermectina para el tratamiento de la COVID-19, la herramienta más efectiva para prevenir un cuadro grave de la infección es la doble vacunación. Y para contener los contagios, las medidas continúan siendo el uso de mascarillas, la distancia social, el lavado de manos y evitar aglomeraciones en espacios cerrados. Bueno, la ivermectina, Rolando, que aquí incluso fue de los medicamentos oficiales y que lamentablemente generó un exceso de confianza en lugares o en regiones como Ica. Claro, no hubo exactamente pruebas determinantes respecto a la efectividad de la ivermectina. Lamentablemente, se trata de un producto de uso veterinario. Hay también una dosis de ivermectina para uso en humanos, pero muchas personas inescrupulosas comercializaban la ivermectina de uso veterinario. O, lógicamente, muchas personas desesperadas por quererse curar o salvar a un ser querido o evitar contagiarse, la consumían y tenían graves problemas o incluso en muchos casos no les pasaba nada porque era un producto adulterado. Entonces hay que tener mucho cuidado con la automedicación, ¿no? Bueno, Rolando, sin duda toda esta información que es importantísima, pero sobre todo hay que seguir invitando a las personas a que vayan a vacunarse en el periodo que les corresponde y este fin de semana también en la siguiente vacunatón. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti.